En este video trataré de explicar lo que es el Internet, o más bien cómo funciona exactamente, debido a que hay una confusión a veces con, por ejemplo, con lo que es la web, etcétera. Entonces vamos a tratar de dilucidar cuál es la diferencia. El Internet normalmente es algo que utilizamos todos los días, cada vez está más metido en nuestras vidas. Por ejemplo, lo tenemos en nuestros móviles, utilizamos redes sociales, lo utilizamos cada vez más para nuestro trabajo, etcétera. Pero sin embargo, lo estamos tomando como algo ya tácito, ya dicho de antemano, lo tomamos como una simple realidad sin sentarnos a veces a pensar, bueno, ¿cómo mismo será que funciona? Esto de aquí es como si fuera algo mágico que está en el aire. Pero esta vez vamos a tratar de explicar cómo es que nace el funcionamiento del Internet. Muy bien, vamos a partir del hecho de un equipo informático solo. Un equipo informático solo por sí mismo no es capaz de darnos demasiada productividad. Sería una simple herramienta que nos permitirá, qué sé yo, tal vez jugar, hacer alguno que otro trabajo, etcétera. Pero su rendimiento crece muchísimo más si logramos hacer que se comunique con otras computadoras para compartir recursos. Es así que para maximizar el trabajo en informática es necesario que un equipo pueda conectarse para compartir recursos e información con otros equipos. De esta manera es que nacen las redes de computadoras, precisamente al poder intercambiar archivos, datos, información entre ellas. Ahora bien, si estos dos equipos informáticos se conectan dentro de un espacio físico, o más bien varios equipos, limitado, se tiene lo que se conoce como una red de área local o una LAN. Aquí tenemos un ejemplo de ello. Normalmente se lo solía hacer con cables UTP que llegaban a un switch. Actualmente se proliferan mucho más lo que son las redes Wi-Fi, pero el funcionamiento básico es el mismo, sino que esta vez tenemos un punto de acceso Wi-Fi que emite la señal y los demás equipos se conectan vía inalámbrica. Y esto se ha extendido a teléfonos móviles, a tablets, etcétera. Ahora bien, esto es lo que es una red de área local. Pero tenemos el siguiente caso. Si los equipos se comunican entre sí a grandes distancias, como vemos aquí en la imagen, utilizando tecnologías más complejas y costosas como ondas de radio de largo alcance, satélite, cable submarino, etcétera, tenemos lo que se llama una red WAN. Una red WAN que significa red de área ampliada, Wide Area Network. Ahora bien, ¿por qué son costosas estas tecnologías? Por el simple hecho de que, aparte de tener equipos muy costosos para transmisión a grandes distancias, también utilizan los recursos que le pertenecen a un estado, como por ejemplo el espectro electromagnético por el que viajan las ondas de radio. Ustedes sabrán que para que un canal de televisión o una estación de radio pueda transmitir, tiene que comprar los derechos del uso del espectro electromagnético. Lo mismo ocurre para lo que es el Internet por transmisión radial o por transmisión satelital. Tiene que comprar el derecho de transmisión a través del espectro electromagnético que según todas las constituciones le pertenece al Estado. O, por ejemplo, si se invirtió pasando cable submarino de fibra óptica por todo el continente, el derecho a usar ese cable también tiene un costo. Es por eso que no se puede simplemente utilizar esos servicios de manera gratuita. Ahora verán, el Internet no le pertenece a nadie. El Internet simplemente es una serie de computadoras que han ido creciendo y conectándose entre sí. Sin embargo, el costo que nos cobran los proveedores de Internet no es por el Internet, sino por el derecho a conectarse a través de sus equipos. Ese es el verdadero costo que nos están cobrando. Si combinamos las tecnologías WAN de largo alcance y las tecnologías LAN, que son en un espacio físico limitado que la podemos hacer en nuestra casa, simplemente compramos el cable o lo que sea y nos sale muy barato porque no nos cobran ningún derecho de transmisión. Entonces, si combinamos estas dos tecnologías, entre otras, podemos lograr que redes privadas de todo el mundo se conecten entre sí. Esto es gracias a la utilización de un protocolo llamado TCP/IP. ¿Por qué esta cuestión del protocolo? En computadoras, un protocolo es como decir un idioma, es una serie de reglas que establecen cómo se va a comunicar. Cómo se comunicaría una persona que habla español con un chino? Tendría que establecer una serie de reglas para encontrar un lenguaje en común. Esto es el TCP/IP, el que permite que todas las computadoras del mundo hablen un solo lenguaje y se puedan comunicar entre ellas. Algunos de ustedes habrán escuchado pues la palabra IP dentro de lo que es la dirección IP.
o asignación de IPs automáticas, etcétera. Cada equipo en el mundo, cada computadora, teléfono móvil o si su refrigeradora, microondas, etcétera, se conecta a internet, debe tener una dirección IP con la cual se identifica de manera única en todo el mundo. Bueno, actualmente ya no son los equipos terminales los que se comunican, sino las redes en sí. Cada red, por lo menos, debe tener una IP única por la que sale al resto del mundo. Ese es el protocolo TCP/IP que permite la conexión de todas estas redes a nivel mundial. Ahora, la interconexión de todas estas redes privadas a través de todo el mundo en una sola gran red mundial es lo que se conoce como Internet. Entonces, Internet no son las páginas web, Internet no es los mensajes, Internet no es el correo electrónico, Internet no es bajar archivos, Internet no es buscar, Internet es simplemente la interconexión de computadoras a nivel mundial. Es decir, los elementos que componen Internet son las computadoras, el Wi-Fi, el cable submarino, los satélites, toda esta infraestructura. Y lo principal es unos aparatitos llamados routers. Los routers son los que concentran la señal de Internet y los que se interconectan con otros routers a través de todo el mundo. Entonces, no hay que confundir esos dos aspectos, ¿no? Muy bien. ¿Qué significa la palabra Internet? Precisamente la palabra Internet viene de dos palabras en inglés que son los diminutivos inter de interconnected y net de networks, que sería redes interconectadas o interconexión de redes. Es decir, tengo esta red y me conecto con esta red de acá a la tecnología que permite que esta red se conecte con la de acá y la de acá y la de acá, se le llama Internet. Hay algunas fuentes que suelen decir que inter significa international. Eso está incorrecto, no es así. Es de interconexión o inter también suele decirse que es entre redes. Todo quiere decir que es comunicación entre redes distintas a través de todo el mundo. Entonces, hagamos un pequeño resumen. El Internet es que nace porque las computadoras o equipos se conectan entre sí a través de una red LAN, ya sea con cable, con Wi-Fi, etcétera, o directamente a una WAN cuando nosotros tenemos nuestro teléfono celular con redes móviles de datos que, bueno, para ser precisos, en realidad se hacen una pequeña LAN primero porque se conectan con la antena de celular más cercana que a su vez se conecta con otras antenas y ahí es cuando se forma una WAN. En todo caso, las LAN o su computadora en el laboratorio de informática se conecta con un router o con un switch, perdón, o con un punto de acceso. Este punto de acceso a su vez se conecta con algo llamado router o en la actualidad un mismo aparato hace las funciones de switch, de punto de acceso de señal Wi-Fi y de router. Eso es lo que se destila en este momento. Pero el router debe ser considerado como un aparato aparte. El router no es el que emite el Wi-Fi, ni el router no es el que conecta las computadoras entre sí. El router es el aparato que me permite conectarme, por ejemplo, con el proveedor de Internet y mediante este con el resto de computadoras a través de todo el mundo. Entonces, las LAN se pueden comunicar entre sí a través de redes WAN gracias a los routers que, como acabo de explicar, el router es el que lleva la señal de la red y lo envía hacia el resto de redes en el mundo. Pero en realidad no se conectan directamente con el resto de redes en el mundo, sino que existe un punto central llamado los ISP, que significaría Internet Service Provider o en español, proveedor de servicios de Internet, como por ejemplo Claro, Movistar para las redes móviles o tenemos también a CNT, TV Cable, etcétera. Cualquier empresa que nos esté proveyendo el servicio de Internet es un ISP, que a su vez esas empresas se interconectan con los otros proveedores de Internet a nivel mundial y es lo que se llama Internet. Por último, pues, entonces, y para resumir esto, diremos que Internet es la unión de redes privadas alrededor de todo el mundo en una sola gran red global. Internet es la gran red mundial, la red de redes de computadoras. Bien, ha sido todo por esta ocasión. Espero que se haya entendido el concepto y me despido por esta vez. Muchas gracias.